Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento donde estén viendo este video. Y pues es para mí un gusto poder seguir compartiendo con ustedes estas sesiones, a pesar de que pues no estemos viéndonos, no estemos al mismo tiempo escuchándonos, pero pues sí es importante que ahorita tomemos las medidas de prevención necesarias. Bien dicen que hay que incluso exagerarlas, pero realmente ninguna medida es exagerada, debemos tener cuidado y ahorita salir lo menos posible, prepararse para estar en casa y bueno, tratar de, en la medida de lo posible, continuar con las actividades que se puedan, pues desde casa. Y pues espero que todos estén muy bien, que sigan cuidándose y pues vamos a comenzar con la sesión de esta semana. Lo que tenía preparado era un tipo de repaso 3, ya que pues se acercaba el fin de la unidad. De hecho, sí la terminamos, pero aún así, pues hacía falta como ese repaso antes de la evaluación. Entonces, vamos a empezar. Ok, voy a poner o voy a compartir lo más relevante de la unidad. Vimos, la verdad, bastantes temas. Yo creo que fue una unidad un poco pesada en cuanto a contenido, pero pues también llena de muchas cosas muy importantes. Bueno, repitiendo el objetivo de este módulo o de todo este contenido que hemos llevado, pues es que se analice o que se conozca el proceso para llevar a cabo una investigación y a partir del mismo poder hacer una redacción a partir de lo que uno investiga, ya sea en forma de un ensayo, un reporte, es un texto que se debe generar a partir de lo que uno investiga del tema de preferencia. En este caso dijimos que en conjunto trabajamos el tema de la economía en México a partir del sexenio de AMLO. Y pues recordando, hicimos primero preguntas de investigación. Bueno, primero definimos el tema, ¿no? Lo delimitamos. Dijimos, economía en México. ¿Economía cuándo? En este sexenio. Muy bien. Después nos hicimos preguntas de investigación, que están por acá arriba, recordándolas. Nuestras preguntas fueron, ¿cómo estaba el país antes de que llegara AMLO a gobernar? La cuestión del avión, ¿influye realmente en la economía? ¿La economía ha crecido? ¿Cómo se han manejado los recursos públicos? En este caso serían los impuestos. ¿Hay algún tipo de relación con la economía por parte de los inmigrantes centroamericanos? Y esta parte de los recursos energéticos. Y bueno, nos adentramos un poco en la investigación. Realmente es un proceso pues un poquito largo y complejo para el tiempo que tenemos juntos en clase. Lo ideal es que pues en lo individual cada quien fuera leyendo, investigando. Yo entiendo que por los tiempos, por las ocupaciones muchas veces no se puede. Realmente es un tema es un poco pesado, es realmente muy interesante, pero sí abarca muchas cuestiones y no digo que sea imposible, pero pues si sigue, digamos así, la situación de contingencia, no estaría mal, modificar el tema de investigación a uno un poco más sencillo o más corto para hacer la redacción en conjunto y también individual, ya que este tema pues es complicado. Redactamos un poco de la introducción y bueno, ahora sí, en cuanto al repaso de la unidad, vamos a recordar ciertos subtemas que vimos. Uno de ellos fue sistematizar la información. Y bueno, esta es una cuestión de que cuando tú ya investigaste, digamos, ya tenemos nuestras preguntas,
ya las buscamos, encontramos respuesta a ellas y logramos encontrar determinada información y ahora llega el momento de sistematizarla. ¿Qué significa sistematizar la información? Se refiere a darle un orden o esta organización dependiendo de la importancia que tiene la misma. Es decir, que de todo lo que encontré, qué podría ser lo más relevante, incluso qué podría descartar por no ir muy de acuerdo al tema, etcétera, ¿no? Nos dice entonces, el proceso de sistematización de la información incluye diferentes fases o momentos. Nos dice, concentrar la información. Primero, concentrar la información. ¿A qué se refiere con concentrar? Pues reunirla, ¿no? Juntarla, que es lo que comentaba. Junto mi información, la reúno. Después nos habla de analizar los hallazgos y finalmente escribir los resultados. Y nuevamente es lo que acabo de mencionar, analizar los hallazgos sería, ok, de todo esto que encontré, de toda esta información, ¿qué sería lo más relevante? Lo que va después, ¿qué podría modificar? Y qué podría de plano omitir, ¿no? O desechar de mi investigación. Y ya finalmente darle este nuevo acomodo o este orden diferente de acuerdo a lo que yo ya analicé. Nos dice, se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. Entonces, pues a partir de que yo sistematizo mi información, es decir, la organizo, puedo seleccionar qué es lo más importante, es decir, otorgar jerarquías. Dijimos que una jerarquía se refiere a precisamente qué tiene mayor relevancia, qué va después y qué va al último, ¿no? O incluso qué es lo que no va ahí. Entonces, vamos a con esto crearle, digamos, una forma o un cuerpo a nuestro texto mediante la organización del mismo. Se podría decir que es un proceso un poco largo porque pues se supone que una vez que tú ya tienes toda tu información, sería un proceso de selección de la misma, ¿no? Como comento, es leerla de nuevo, elegir qué sí me es útil, qué no debería estar ahí, etcétera. Después, al realizar la búsqueda de información de un tema, puedes encontrarte con una gran variedad de información. Es decir, esto ya también lo hemos comentado. Cuando nosotros investigamos respecto a cualquier tema, nos vamos a encontrar con un montón de resultados. La mayoría de ellos esperaría que fueran pues similares, pero muchas veces no coinciden, ¿no? O nos encontramos con tal información en un lado, pero en esta otra página, en este otro libro, en esta otra fuente, no es la misma. Entonces, tenemos que poner mucha atención a eso y pues saber realmente qué fuentes puedo yo consultar y sé que tienen información realmente verídica, ¿no? O de confianza. Entonces dice que para elegir como tu fuente de información adecuada o tu información correcta, debes conocer quiénes son los especialistas en el tema. Después, distinguir organizaciones especializadas en el tema. Y finalmente, asegurarte de que esta información es reciente y es veraz. Entonces, por ejemplo, si yo estoy investigando sobre la economía, no sería lo mismo que yo lea un artículo de periódicos como El Financiero, El Economista, Proceso, The New York Times, etcétera, a que yo encuentre una investigación ya hecha en Buenas Tareas o en Rincón del Vago, ¿no? Que son como páginas muy comunes para ese tipo de cosas que la verdad no son nada útiles, entonces mejor tú hacerlo por tu cuenta y pues sí, checar muy bien esto, ¿no?
Como dice aquí, distinguir las organizaciones que nos van a ser de confianza porque tienen información reciente y veraz. Después tenemos los cuadros sinápticos. Nos dice que un cuadro sináptico pues es un organizador gráfico que también ya estuvimos practicando en diversas ocasiones en otras sesiones y nos dice que nos sirve o consiste en organizar ideas con base en su importancia. Es decir, primero lo más importante, después lo secundario y finalmente lo menos importante, ¿no? O lo que va al final, no que sea menos importante. Nos dice que nos da una visión global del mensaje de un texto. Es decir, como ya lo habíamos comentado, de un texto muy largo o de una información bastante amplia, yo puedo obtener un cuadro sinóptico, una representación gráfica que se ve de esta manera y que me ayuda a distinguir visualmente de qué me está hablando ese tema, o me hace más fácil distinguir ya a primera vista o a primera instancia qué es lo más importante y cuáles son los detalles, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia con un resumen? Que un resumen, pues, contiene toda la información, digamos, continua, ¿no? O de corrido. Entonces, ahí no sería tan sencillo hacer una identificación muy rápida de cuáles son los elementos, ¿no? O de cuáles serían las ideas principales, qué sería lo secundario, cuáles serían los detalles, ¿no? En cambio, en este organizador gráfico, en un cuadro sinóptico, es más sencillo ya identificar cuál es mi idea principal, cuál es mi idea complementaria y cuáles son mis detalles para cada subtema de mi tema principal o de mi idea general. Entonces, este tipo de organizadores es muy útil porque pues, te permite distinguir o incluso recordar la información más fácilmente. Es, de cierta forma, más atractivo para quien está haciendo una investigación o quien está haciendo cierta lectura, encontrarse con algo así que encontrarse con un megatexto de unas 5 páginas, ¿no? Entonces, es más sencillo, más rápido la elaboración de un cuadro sinóptico. Y pues se puede elaborar dedicándole pues un ratito, un cierto tiempo, a partir de una lectura detallada de un texto. Entonces, una vez que tú lees tu texto, dices, ok, mi tema son, por ejemplo, flora y fauna en México, ¿no? Idea principal, la diversidad de la flora y la fauna. Idea complementaria, tipos de fauna en el oeste de México, ¿no? Por ejemplo, y a detalles, pues ya sería toda la fauna, ¿no? Etcétera. Y así podemos ir recorriendo las ideas, organizándolas de acuerdo a lo que nos está diciendo nuestra idea principal o nuestro tema en general. Nos dice que nos provee una visión global del mensaje de un texto que pues es probablemente más largo. ¿Y qué interrelación existe? O sea, ¿cómo se relacionan mis ideas, no? ¿Cuál es mi idea principal y cuál es mi idea complementaria? Por ejemplo, si yo estoy hablando de zapatos aquí, no voy a hablar de árboles acá. Tal vez suena muy drástico, pero se refiere a que deben llevar una relación, ¿no? También eso es importante. No es solo de meter la información a como sea o como de lugar. Entonces, hay que tener también un orden o una coherencia en esto. Se debe evaluar la información, separarla y jerarquizarla. Es decir, se tiene que llevar una organización. Si bien ese tipo de esquemas gráficos son muy útiles, también es importante realizarlos adecuadamente. Retomando un tema del que habíamos hablado en otra sesión, por ejemplo, hablábamos de los problemas alimenticios. Entonces, ese era nuestro tema general. Trastornos alimenticios. Por ejemplo, las ideas principales sería cada tipo de trastorno. En este caso sería, por ejemplo, anorexia, bulimia, ortorexia. ¿Y qué voy a desglosar de idea complementaria?
pues lo que es la anorexia, ¿no? La anorexia es un trastorno en el cual el individuo tiende a dejar de alimentarse por miedo a engordar, ¿no? Después detalles sería, por ejemplo, eh, algún tipo de prevención, tratamiento, etcétera, ¿no? Y lo mismo para los otros tipos de trastornos. Es decir, hay que llevar una organización para cada información que yo estoy plasmando en mi cuadro. Si bien puedo colocarla como yo mejor considere, tiene que ser considerando un orden o una jerarquía. Recordando, jerarquía es organizar de lo más importante a lo menos importante. Muy bien, ahora vamos con el proceso de escritura. Cuando uno va a hacer una redacción, sigue los siguientes pasos. Primero, voy a planear, ¿no? Voy a proponer mis ideas. Quiero hacer una redacción mm, sobre cómo se generan los medicamentos, ¿no? O cómo se hace un medicamento. Esas son mis ideas. No, pues me interesa mucho saber cómo se producen las pastillas para las alergias. Ok, ¿qué tipo de alergias? Por ejemplo, la alergia al polvo, ¿no? Entonces yo digo, ok, lo que yo quiero es redactar un texto que me hable sobre el proceso de la generación o producción de medicamentos para las alergias. Eso se llama generación de ideas. Voy proponiendo y puede ser de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, de algún alimento en específico. Me interesa conocer la gastronomía de cierto estado, de cierto país. O me interesa saber cuáles son las costumbres en este territorio, ¿no? O sobre esta religión. Es decir, voy planeando lo que quiero hacer. ¿Y a dónde quiero llegar? Pues a través de este ensayo de la producción de medicamentos, quiero que las personas conozcan cuál es la organización de un sistema productivo y que estén enteradas de esto y lo otro, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los otros temas, podría ser que las personas conozcan la cultura de determinada zona, etcétera, ¿no? Voy generando ideas, voy delimitando, que es lo que ya eh, fuimos mencionando, ¿no? Entonces yo comienzo a considerar, ok, debo empezar con mi introducción, ¿qué puedo poner primero? ¿Qué sería con lo que puedo comenzar? Etcétera, ¿no? Después voy a organizar todo esto. Ok, yo ya identifiqué de qué es lo que voy a escribir, ya hice mi investigación, todo mi proceso. Ya supe cuáles son las ideas que voy a plasmar y ahora quiero organizarlas para que mi texto sea claro, sea coherente, para que quien lo lea lo pueda entender y pueda captar el objetivo del mensaje que yo estoy transmitiendo. Finalmente voy a escribir. Voy a redactar con el mejor lenguaje posible, dependiendo de a quién me estoy dirigiendo y de qué tema estoy hablando. Y finalmente voy a corregir. Voy a leer mi tema como si fuera una persona externa, como si fuera alguien que de pronto se encontró con ese texto. Y voy a darme cuenta de que tal vez hay cosas que puedo corregir o que puedo mejorar. Entonces de eso se trata, ¿no? Tal vez es el proceso más largo donde debo autocorregirme, debo decir, ¿sabes qué? Esto no se entiende, tengo que cambiar las palabras con las que expresé esa oración o tengo que cambiar tal vez ese tipo de información o aquí quedaría mejor este otro subtema primero en vez de este. Uno va haciendo ya una relación para que como producto final se obtenga un texto que sea claro, coherente, que tenga una correcta ortografía, que se distingan las partes del texto y sobre todo pues que se comprenda la idea general o que quien lo lea logre captar realmente el mensaje. Muy bien, entonces ya finalmente, planear se refiere a generar las ideas para el texto. Organizar se refiere a poner en orden esas ideas que yo ya propuse. Redactar, pues es el proceso de escribir, ¿no? Hay que buscar el lenguaje correcto. Y finalmente voy a corregir. Voy a leer mi texto y voy a ver si hay algo que debo modificar.
Y nos lo repite aquí. Escribir tu reporte de investigación implica revisarlo de manera constante y requiere concentración y dedicación. Es importante que se revisen las definiciones, se busquen diferentes ejemplos y se analicen los datos. De nuevo, si hay algo que no se comprendió, se puede cambiar, tal vez usando otras palabras, algún otro ejemplo, etc. Y de nuevo aquí haciendo hincapié, lo que se escriba tiene que ser coherente y legible. ¿A qué se refiere con coherente? A que las ideas tengan un orden, que sigan determinada organización, que si estás hablando de algo, continúes hablando de eso y que si vas a cambiar a otro tema, lo hagas de la manera correcta, porque de otra forma se va a perder el hilo del texto y vas a perder al lector completamente. Entonces, coherencia se refiere a que las ideas tengan un orden lógico. Legible, pues precisamente a que uses el lenguaje correcto, las palabras adecuadas para quien lo está leyendo. Cuidar que las ideas expresadas estén relacionadas entre sí y con el tema a tratar. Esto es la coherencia. De nuevo repitiendo. Que las ideas estén relacionadas, que tengan un orden lógico. Y cuidar que el texto pueda ser leído por las personas a quien lo estoy dirigiendo. No sería lo mismo escribir un texto para estudiantes de medicina que para médicos o doctores especializados. Hay que usar las palabras o el lenguaje adecuado para a quien estoy dirigiendo mi texto. Y bueno, recordando otra vez, las partes de cualquier texto son introducción, cuerpo o desarrollo y conclusión. En la introducción se establece un panorama general del texto, se establecen los objetivos de la investigación y la importancia del mismo. Es como un primer acercamiento al texto, la primera impresión que va a generar al lector. En el cuerpo es donde se escribe todo el desarrollo del texto, ahora sí queda la investigación. Los ejemplos, los datos, los hechos, con sus respectivas fuentes o donde se obtuvo esa información. Es todo el contenido a desarrollar, cumpliendo con el objetivo que fijaste al principio. Y en las conclusiones, finalmente, se escriben los resultados y se vuelve a hacer énfasis en el objetivo del tema, ¿no? Se recalca la importancia de toda la información anterior, digamos de manera resumida o ya en pocas palabras. Sirve para generar como esta atención final en quien lo está leyendo. Y bueno, aquí de nuevo un apartado especial para las conclusiones. Nos dice que en una conclusión se retoman las ideas principales que se generaron en la investigación. Así como las dudas y la hipótesis que se planteó de forma inicial. Y se contrasta con los resultados obtenidos. Entonces yo en mi conclusión voy a volver a retomar mi idea principal, pero voy a hacer un cierre ya a mi texto, es decir, de todo lo anterior, los resultados fueron estos, comparándolos con mi hipótesis inicial, finalmente se obtuvo este resultado, o este es nuestro cierre, ¿no? Mi idea final es esta, o en resumen podemos decir, efectivamente sucedió esto, o efectivamente esta situación es cierta, ya que se respalda con estos otros datos que se expusieron, etcétera, ¿no? Y pues aquí se tiene otro pequeño texto respecto a lo que es una conclusión. Nos dice que consiste en sintetizar brevemente los puntos más relevantes de un texto, aportando los conocimientos explorados a lo largo del mismo. Es decir, en pocas palabras voy a decir lo que dije en todo mi texto.
Mi idea principal, lo que quería lograr, lo voy a exponer ahí. No se tiene que escribir exactamente lo que ya se puso, ni se tiene que agregar nueva información, ni se tienen que plantear nuevas preguntas. Es simplemente una oportunidad clave para hacer énfasis en la idea o punto principal de un escrito. Esto es muy importante. Es tu última oportunidad para cerrar nuevamente con tu idea principal o con lo que querías transmitir en sí con todo el texto. Dice aquí algo muy importante, dice que es el momento adecuado para dejar una huella memorable en el lector. Le recuerdas por última vez qué es lo que querías expresarle, ¿no? O qué es lo que querías que supiera o cómo querías que pensara. Entonces, pues es realmente muy importante escribirla adecuadamente, pues sintetiza todo lo que tu texto quiso decir. Muy bien. Y tenemos lo que es una reseña. Nos dice que es un texto que permite informar y se describen los elementos del tema o de la situación que se trabaja. Comenta también que el autor no se plantea hacer una valoración, es decir, que en una reseña se tiene que hacer un escrito o un análisis objetivo. Dijimos que objetivo significaba no involucrar ningún tipo de crítica, sentimiento, etcétera, ¿no? Es hacer un análisis objetivo. Esta película trata sobre esto y sucede esto, otro, en taquillas tuvo éxito porque esto y se acabó, ¿no? También, sin embargo, aún así existen reseñas críticas. Les voy a compartir una de las que me tocó a mí escribir y ahí sí es válido que el autor exprese su opinión o ahora sí que haga una crítica como tal. Pero por lo que entiendo, lo que nos dice el módulo es que realmente no debería tener la opinión personal o una valoración por parte de quien la está escribiendo. Podemos reseñar una reunión, una junta de trabajo, una clase, conferencia, exposición. Creo que lo más común o lo que tenemos más al alcance sería la reseña de una película, de una obra de teatro, puede ser de un libro, incluso de un partido, etcétera, ¿no? Y también se tiene un ensayo. Dice que es un texto donde el autor expone y explica su pensamiento sobre un tema. Dice que se puede exponer una hipótesis que fundamenta y compara y discute usando sus argumentos. Se utiliza para abordar ciertos temas y lo podemos encontrar en periódicos y revistas. Recordando, cuando se va a elaborar un ensayo, que es en parte lo que hemos venido trabajando, se tiene que especificar el propósito. ¿Cuál es mi propósito al redactar este ensayo? ¿Por qué estoy escribiendo este ensayo? Puede ser por diversas razones. Mi propósito puede ser informar, exponer, convencer a quien está leyendo ese texto. Y puede que dependiendo del tema que yo esté hablando, tenga una postura respecto a ese tema, sobre todo si es un tema controversial. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de la economía en México. Debería, por ejemplo, tomar una postura y decir, considero que la economía en México en el sexenio de AMLO ha sido productiva, ha crecido, etcétera, ¿no? Es decir, yo apoyo que la economía va bien. Puede ser de cualquier otro tema. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Puedo hablar del aborto, pero especificar mi postura es que estoy a favor del aborto. Y voy a hablar todo este texto tratando de convencerte a ti, lector, o dándote las razones por las cuales podrías tú también estar a favor. Por ejemplo, ¿no? Puedes tratar de convencer al lector o simplemente informarlo. Definir a qué lectores voy a dirigir mi texto.
Puede ser a un cierto sector de la población, a personas que tengan conocimiento sobre ese tema, puede ser a jóvenes, adolescentes, etcétera, ¿no? Y dependiendo de lo mismo, es el lenguaje que yo voy a utilizar. No va a ser un mismo lenguaje que utilice para niños de 12 años que el que utilice para universitarios o para adultos. Entonces es importante que maneje el lenguaje adecuado y asimismo saber qué contenido voy a manejar en mi ensayo. Después dice que se plantea una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una afirmación anticipada previa a yo conocer el resultado final. Por ejemplo, mi hipótesis podría ser, eh, el aborto seguro, legal y gratuito sería una solución o sería beneficioso en cuanto a problemas que incluyen eh, violencia o abuso hacia la mujer, podría ser beneficioso para aquellas que no quieren ser madres jóvenes o madres adolescentes o personas que simplemente quieren tomar esa decisión, ¿no? Por ejemplo, eh, ya que en tal país han mejorado ciertas situaciones a partir de que el aborto es legal. Entonces podré decir, es por eso que en México el aborto legal sería una buena alternativa. Y esa es mi hipótesis, ¿no? Y después de que yo exponga toda mi información, voy a concluir, a partir de toda la información anterior, concluyo que mi hipótesis es aceptada, ya que es cierto que tal situación en el país podría cambiar si el aborto, bla, 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 ¿no? Entonces es una afirmación anticipada o una suposición a partir de lo que yo voy a exponer. Después voy a definir cómo se van a utilizar las evidencias a partir de fuentes, datos o hechos. Y finalmente se va a plantear la estructura del texto, que pues sería la básica, ¿no? Introducción, desarrollo y conclusión. Y finalmente tenemos que para una reseña se deben considerar los datos de la fuente, es decir, de dónde estoy obteniendo mi información para realizar la reseña, la importancia del documento, la definición del tema, presentar en orden cada uno de los elementos del texto, presentar los argumentos del autor, escribir las características del texto, no incluir ideas personales y finalmente revisarlo, ¿no? Sería como un análisis o descripción general, objetiva, de lo que ya revisamos anteriormente, de una conferencia, una película, un libro, una reunión, un partido, etcétera. Muy bien. De todo lo anterior que hemos revisado en esta corta sesión, eh, casi todos, de hecho todos, son cuestiones que van a ser evaluadas en el examen de la tercera unidad. Es muy cortito, son como 8 preguntas más o menos, y es todo relativo a esto. Realmente es un examen muy rápido, dependiendo de si tienen oportunidad de ver este video, de dar un pequeño repaso, yo les mando el examen a cada uno, me escriben para la siguiente semana realizar la evaluación y asimismo poder continuar en contenido. Si no, la evaluación quedaría pendiente y continuaríamos revisando el contenido de la siguiente unidad, que me parece ya es la última unidad. O si no, para hacer un repaso, análisis de otro tipo de temas o para que queden bien claros. Y pues sería todo por la sesión de hoy. Cualquier duda o cualquier comentario que tengan me pueden escribir. Si necesitan ayuda también, no sé, en alguna otra cuestión, por ejemplo, de matemáticas o algún otro tema que estén viendo también, también pueden preguntarme con confianza. También estoy por empezar clases en línea de igual forma, por la contingencia, pero estoy disponible, yo creo que sobre todo por la noche, pero si no, insístanme hasta que conteste. Y pues esto sería todo por la sesión de hoy. Sigan
cuidándose y tomando las medidas necesarias para que pues esta situación de la pandemia pues pronto sea resuelta. Y pues nos vemos, nos escuchamos muy pronto y cualquier cosa pues estamos ahí por Facebook. Muchas gracias.